cultura y el arte son la expresión de un pueblo, el espacio que le permite, por un lado, hacer catarsis y sublimar sus frustraciones, sus duelos, sus cargas cotidianas y, por otro, canalizar sus sueños y esperanzas. Las obras de arte que un pueblo produce no hacen sino engrandecerlo, poner en alto su imagen, no solo en el momento presente, sino a lo largo de los siglos. Los pueblos que a su paso dejan música, literatura, pintura, obras arquitectónicas, son inmortales. Censurar o intentar limitar la libertad artística, como hacen los regímenes totalitarios, representa el más humillante avasallamiento que un gobierno puede imponer a sus ciudadanos. Por eso, como lo apunta Adriana Malvido, la UNESCO recomienda a cada país que dedique al menos 1% de su Producto Interno Bruto al desarrollo de este sector. En un país diezmado por la violencia y la pobreza, es de aplaudir el esfuerzo por fomentar las actividades artísticas en las comunidades más marginadas y vulnerables. ¿Pero eso significa que el Estado debe retirar su apoyo a los grupos en los que ya ha florecido el talento? El arte, todos lo saben, suele ser oneroso. La cultura subsidiada en nuestro país ha ayudado siempre a contrarrestar las enormes carencias que tenemos en materia de educación. Nos corresponde a todos, espectadores, lectores, creadores, productores, contribuyentes, en fin, a todos los ciudadanos, defender el derecho universal a la cultura. Muy buenas noches. Tenemos hoy con nosotros, aquí en los estudios de TV UNAM, al escritor Luigi Amara, quien también ha sido editor independiente, librero independiente, amigo y colaborador independiente de la revista. Muchas gracias, Luigi, de estar aquí con nosotros. Hola. Oye, nos junta un poco el tema de la cultura, una preocupación en torno a la cultura. ¿Tú serías de quienes piensan que la cultura está en un proceso de precarización? ¿Dices en México? En México. Bueno, un proceso de precarización desde hace décadas, creo, ¿no? No es que empezó este año, ¿Hubo una ¿no? época entonces una época mejor? Sin duda, ¿no? Yo creo que lo que vemos hoy es en parte producto, pues, de una política de Estado, ¿no? Que sí tuvo esas intenciones más como neoliberales, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de las librerías, yo estaba leyendo que en los años 70 había más librerías que ahora, y eso que la población era mucho menor, ¿no? Entonces significa que sí ha habido como un descenso, ¿no? Y además yo creo que a esa precarización, ahora, digamos en el presente, se ha sumado una visión un tanto cristiana del artista y del agente cultural como un misionero, como alguien que tiene que sacrificarse, como alguien que tiene que sufrir, ¿no? Para hacer como su evangelio cultural, ¿no? Y eso yo creo que ya es una doble precarización, ¿no? Por un lado está, digamos, el artista que difícilmente tiene seguridad social, que difícilmente tiene un empleo más o menos fijo, que casi tiene que inventarse la existencia cada día. Y además, desde el gobierno, cuando se le invita por alguna u otra razón a colaborar, se le pide sacrificio, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento doblemente O sea, dices delicado. un sacrificio, o sea, si entiendo bien el sacrificio doble del que estás hablando, es, para empezar, bueno, evidentemente unas situaciones laborales todo menos óptimas, en el sentido de seguridad social, un salario fijo, prestaciones, etcétera. Pero hablas también de otras cosas que me gustaría separar. Dices, por un lado, que necesita sacrificarse y por el otro lado también que necesita evangelizar, es decir, llevar como una verdad, o sea, ser útil a la sociedad. ¿A eso te refieres? O sea, Sí, ser de utilidad, tener que justificar. Ese es el discurso, creo, dominante en las políticas culturales Las actuales. ¿no? Pero también de algún modo está presente en la imaginería de muchas incluso empresas privadas, ¿no? Que te dicen, te invito a que colabores en mi libro, revista, etcétera, y el pago va a ser
digamos, la gloria de publicar conmigo, ¿no? Entonces sí hay esa idea un tanto estrafalaria, ¿no? De que la gente que se dedica a la cultura vive y, digamos, se alimenta de entidades espirituales, ¿no? Y que no tiene que pagar la renta, no tiene que No entiendo. Que es un poco también lo que se espera de algunos científicos, investigadores, o sea, de mucha gente que tiene que entregarse un poco más de lo que le va a redituar monetariamente, digamos, su trabajo. Y ahora, digamos, como hemos visto en las políticas actuales, hay además esta énfasis, ¿no? Digamos, de doble filo, porque en algún sentido puede estar bien la propuesta, pero en otro sentido puede ser incluso amenazante, de que haya como una especie de utilidad social, conciencia social en lo que se hace, ¿no? Entonces, además del sacrificio, hay que servir a la sociedad. Entonces, ahí está el mártir, ¿no? Eso aminora la calidad del arte o lo pervierte el hecho de que tenga que ser una herramienta de reconstrucción de tejido social, una herramienta de educación. Bueno, lo que pasa es que no le puedes exigir al arte que sea de esta u otra manera, ¿no? O sea, eso dependerá de los procesos creativos y del desarrollo de cada persona, grupo, etcétera. Entonces, ponerle esa obligación, esa connotación, ya es de algún modo una, pues, no sé, una forma de coartar la libertad creativa, ¿no? Por otro lado, digamos, podría ser fructífero que realmente se hicieran programas para que toda esta gente que nos dedicamos a la cultura, ¿no? De algún modo podamos, no sé, dar talleres, crear iniciativas en los lugares donde no hay suficiente, digamos, recursos, donde no llega, donde no hay libros, donde no hay cine, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que eso tendría que instrumentarse de una manera, digamos, no cristiana, por decirlo así. Entonces, cuando, por ejemplo, una senadora como Jesús Rodríguez dice que los artistas son una casta privilegiada, tú estás diciendo que es exactamente lo contrario. Pues es que hay de todo, ¿no? O sea, habrá artistas privilegiados, pero yo creo que la mayoría no están en ese lugar, ¿no? La mayoría, digamos, de los artistas visuales, músicos, escritores, más o menos que yo conozco, están viviendo al día, ¿no? Están inventando su supervivencia, ¿no? Están trabajando en, no sé, malabarismo laboral para poder hacer además su obra creativa, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es más como un asunto propagandístico la idea de, quizás insana, de definir una especie de arte fifí, el arte que apoyan, que viene apoyando, digamos, el gobierno desde el PRI a través del FONCA, que son artes que llegan a codearse con manifestaciones culturales internacionales, ¿no? Un arte exportable, un arte que se presenta en galerías, con la nueva idea de mejor llevar los recursos a una cultura comunitaria, es decir, en los lugares donde está destruido el tejido social, para recrear precisamente que el arte tenga esta herramienta. Esta polarización, ¿tiene sentido? No, porque yo creo que una política del Estado en materia cultural tendría que ser hospitalaria, amplia, tendría que partir de una concepción de cultura que acepte, digamos, las bellas artes sofisticadas, ¿no? Que están en la Bienal de Venecia, etcétera, y la cultura popular, ¿no? Intentar hacer una distinción allí es, en primer lugar, conceptualmente muy difícil, y creo que no es el papel del Estado. Es decir, yo sí voy a apoyar esta acepción de cultura y no esta. Pues al revés, digamos, el Estado somos todos, y esos agentes que hacen arte sofisticado o arte, digamos, popular, pues formamos parte de la sociedad. Tendría que haber una atención para todos. A mí me pareció muy desafortunada las descalificaciones hacia los artistas y también, como dices, a los científicos de fifís, ¿no? Me pareció, pues digamos, una política completamente equivocada,
aunque no excluyo que de algún modo también haya algunos artistas y tal vez también algunos científicos que han, digamos, se han beneficiado, han aprovechado, han abusado, digamos, de su posición para vivir en la ostentación, ¿no? Pero de allí no se sigue como esta descalificación genérica que hubo y que de algún modo yo creo que lo que hizo fue crear un clima muy adverso, muy enrarecido, ¿no? Cuando en realidad, digamos, yo siempre he pensado que un poco lo que ofrece este gobierno de López Obrador ha sido básicamente esperanza, ¿no? Desde el comienzo. Y yo creo que incluso desde el punto de vista estratégico, la cultura tendría que ser parte de ese discurso de esperanza, ¿no? Digamos, que la gente tenga un horizonte no solo de bienestar material, ¿no? Sino también que aspire a otro horizonte, ¿no? A que pueda, no sé, cambiar su vida también desde un punto de vista cultural, ¿no? Sí. Es que, o sea, a mí me hace pensar, ahorita se trata, es un artículo de Marina Núñez Vespalova, que aparece en el número Cultura de la revista, de ampliar muchísimo el concepto de cultura también a gastronomía, a artes populares, ¿no? Y a veces me da la sensación de que estamos tratando de paliar deficiencias con cultura. O sea, incluso en fomento a la lectura, me pregunto a veces si realmente le corresponde a la cultura o le corresponde a la Secretaría de Educación Pública. Si los conceptos de gastronomía le corresponden a la cultura o le corresponden más a el fortalecimiento de otras partes económicas de la sociedad. O sea, en el sentido de que si hay prosperidad y libertad, generalmente la cultura se crea sola. No sé. Sí. Si podemos, o sea, dedicar los recursos que antes estaban en el FONCA, bueno, vamos a repartirlos mejor, también van para gastronomía, no sé si estamos realmente derivándonos, o sea, yéndonos a una deriva hacia otros nichos económicos que no son los que corresponden a la cultura. Puede ser, digamos, por eso te digo, es muy difícil establecer límites, ¿no? Sí. ¿Dónde termina la cultura, ¿no? Es como casi, es una discusión interminable, ¿no? Pero lo que yo sí creo, y relacionado con lo que dices, es que hay una pretensión, o eso es lo que yo interpreto, de algún modo restituir lo que le llaman el tejido social con cultura, ¿no? Digamos, pues digamos, la destrucción de ese tejido a partir de la guerra contra el narco, a partir de la violencia, a partir de todo lo que sabemos que está en el digamos, contexto social, político, económico de México, de algún modo lo quieren parchar, ¿no? Con cultura. Es chistoso que agarren la cultura y no la educación. Pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece si nos damos un corte y volvemos con esto para platicarlo más ampliamente? Nos damos un corte y volvemos con Luigi Amara a platicar de este asunto de cultura. Estamos de vuelta en la revista La Universidad. Estábamos platicando en torno a este nuevo papel estelar que va a desarrollar la cultura en México, su misión un poco evangélica, un poco de reconstrucción de tejido social. Preguntábamos, contaste antes del corte, por qué le recaía a la cultura, por ejemplo, y un poco menos a la educación, ¿no? Sacarnos de esta precariedad que hay, de hecho, en todos los lugares abandonados y destruidos por la violencia en México. Digamos, antes de contestar, además hay que pensar que ese papel que se le da a la cultura es un papel que no está, digamos, siendo apoyado de una manera contundente, con presupuestos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, también es un papel estelar, pero con presupuestos neoliberales, ¿no? O sea, hay que como una contradicción ahí, ¿no? Como también creo que hay una contradicción, por ejemplo... ¿Qué es sabotaje? ¿Podría ser una especie de sabotaje? Una manera de desmantelar lo que hay por una idea. O sea, al desmantelar lo que hay me refiero a la estructura del FONCA, que ahorita se está viendo menos beneficiada, digamos, por esta nueva concepción de la cultura. Desmantelar algo y finalmente se diluya en otro lado el esfuerzo. No sé si el FONCA está siendo desarticulado. Yo creo que no. Creo que
se va a mantener más o menos igual, pero digamos, yo sí veo una suerte como de desfase o por lo menos redefinición un poco dudosa. No sé, digamos, el caso del Fondo de Cultura, del Fondo de Cultura Económica, que hace poco, bueno, me enteré como de todo el tipo de esfuerzos que están haciendo justo de difusión de la lectura, llevar libros a comunidades donde nunca habían llevado libros, etcétera, etcétera, y que uno lo ve y dice, bueno, esto está bien, ¿no? La pregunta es si eso es lo que le corresponde hacer al Fondo de Cultura Económica, ¿no? No está muy claro que esa labor de formar lectores sea la tarea, digamos, sustantiva, ¿no?, del Fondo de Cultura Económica. Entonces empieza a ser todo un poco extraño, ¿no? ¿Por qué creo que no se le asigna ese papel a la educación? Creo que de algún modo sí se intenta, pero para que rinda frutos, digamos, los cambios educativos tienen que pasar generaciones, ¿no? Y entonces un poco también se requieren acciones a corto plazo muy visibles, ¿no? Que puedas presumir, ¿no? Llevamos quién sabe cuántos miles de libros a las comunidades de Baja California Sur que nunca habían tenido. Bueno, pues sí, ¿no? Entonces suena bien, ¿no? Ahora, no necesariamente es que esas acciones, digamos, sean parciales, ¿no?, sino que tendrían que estar complementadas con el apoyo a todas las demás tareas culturales que existen y se desarrollan en el país. Es un poco el... Es súper seductor y de hecho a reserva de una educación que mejore, sabemos que es uno de nuestros pies cojos, pues si la cultura va a ocupar el lugar de la educación en enseñar incluso a cantar, que es, ¿no?, las bases de los instrumentos musicales y a leer, pues de acuerdo con todo y que sea con presupuesto como tú dices, que por lo menos haya eso, ¿no? Yo coincido que es una idea seductora, el problema es, siento a veces que se desvía y entonces donde también quedan, perfecto esto, pero necesitamos también como cultivar las bellas artes y no sabemos, o sea, hay quienes plantean, tú dices ahorita que no crees que el FONCA esté mantelando, a lo mejor fue rescatado, no tengo la noticia más reciente quizás, estuve leyendo de hecho Rentú, en esta especie de bitácora, que es el Twitter, tú alguna vez retuiteaste, ¿no?, que no debía de haber más recortes al presupuesto en arte y cultura. Bueno, escribiste eso retuiteando algo de MOCA, ¿no?, México, Movimiento Colectivo para la Cultura y las Artes, ¿no? Ellos pretenden que el Estado está fallando por su alejamiento, ¿no?, de las decisiones de la comunidad artística, lo que llama la comunidad artística, de todas estas decisiones, la falta de apoyos para todas las organizaciones que ha hecho esta comunidad artística. Y también plantean un video muy curioso, no sé si lo viste, que se llama México sin artistas, ¿no? Entonces, de ahí dos preguntas. ¿Quiénes son ellos? O sea, ¿tú piensas un poco esto que ellos plantean o qué distancias tomas? Y por otro lado, ¿es posible un México sin artistas? O sea, el arte no es lo que nos precisamente hace el ser humano en cualquier situación, incluso en la Unión Soviética, en la censura, lo que mejor se hace justamente, hay grandes obras de arte que surgen, no puede quedarse uno sin arte, no existe esto. Sí, digamos, es un colectivo, no sé, por ejemplo, integrado por Daniel Jiménez Cacho, etcétera, como gente un poco de todas las disciplinas, pero más relacionado con cine, teatro, etcétera, que creo que sí está planteando un problema real, que es, digamos, cuál es el papel del Estado, ¿no?, no sé, el apoyo a estas disciplinas artísticas, ¿no?, a que se desarrollen, a que no todo sea, digamos, cine y teatro y literatura comercial, ¿no? Esa sería la otra posibilidad, ¿no? Claro. Creo que, digamos, en México hay una dualidad y que sería importante también como esclarecerla, ¿no? Por un lado, muchos grupos independientes de artistas, de iniciativas que tienen que ver con espacios culturales, aspiran
digamos, a que su vida se resuelva a partir del Estado, ¿no? Entonces yo creo que también esa es una visión equivocada, ¿no? No hay, como por ejemplo lo puede haber en Argentina, una tradición de la autogestión, ¿no? Cultural y de la autogestión artística, ¿no? Pero por otro lado, digamos, a mí me parece deseable que haya muchos más grupos artísticos autogestivos, ¿no? Pero por otro lado, tampoco es que el Estado tenga que renunciar o tenga que fingir demencia y no apoyar, digamos, Claro. porque es parte de su responsabilidad, ¿no? Y en esa medida sí creo que, digamos, ahora no podemos decir que hubo recortes con el nuevo presupuesto, ¿no? Porque hubo un aumento, digamos así, pero en función, digamos, de todos los recortes que ha habido y el tipo de dinámicas que vemos en el mundo de la cultura, sí sabemos que esos recortes han pegado, ¿no? Para tareas, digamos, sustantivas, ¿no? En los museos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, el reclamo es, digamos, justificado, ¿no? Y la pregunta que tú haces, bueno, siempre ha habido artistas, ¿no? Incluso en la adversidad, incluso en la miseria, ¿no? Claro, pero no se trata de eso, ¿no? También, si nos ponemos en ese plan, también siempre ha habido algún tipo de apoyo, ¿no? Siempre ha habido mecenazgos, etcétera. Por ejemplo, estaba leyendo algo que comentaba León Portilla. Él decía que en el México prehispánico, sobre todo entre los mexicas, los poetas, los músicos, los historiadores no tenían que pagar tributo, ¿no? Estaban exentos, ¿no? Había, digamos, un apoyo gubernamental, ¿no? a estas labores, ¿no? Y eso creo que siempre lo ha habido. Oye, hay ¿no? que recuperar eso. Pues, de algún modo Parece, habría digo, que... aparte es de nuestras raíces, ahora sí que no nos pueden decir que es modelo importado. Exacto, ¿no? Por eso lo traigo acá, ¿no? Y creo que, digamos, puede haber buenas mancuernas, ¿no? Con el Estado, ¿no? No tenemos por qué tener esta postura un poco desmecatada de los neoliberales mexicanos, de que el artista tiene que funcionar comercialmente y si no, pues que no exista, ¿no? O sea, creo que esa postura, digamos, yo creo que sí es inaceptable por muchas razones, ¿no? Incluso, digamos, una muy básica sería todo lo que el arte le aporta al país, ¿no? Digamos, en función, incluso en términos estrictamente económicos, se le podría responder a esos neoliberales, bueno, curiosamente a esta gente que no quieres apoyar, ¿no? Produce en turismo, en atracción, en ventas, etcétera, digamos, todo lo que no producen, no sé, digamos, Diego y Frida, todo lo que no aportan al PIB, ¿no? Entonces me parece que también es una visión equivocada, ¿no? Y como estamos terminando el programa, regresemos un poquitito a lo que dijiste al principio en torno al asunto de las librerías en los años 70. Tú ahora estás en un proyecto de librería independiente, La Murciélaga. Estuviste en un proyecto editorial llamado Tumbona, también era un colectivo. Eres lector y escritor, es decir, estás en los pilares del circuito del libro, digamos, ¿no? Digo, por supuesto hay agentes, en fin, hay todo un hormiguero de otras personas en torno, pero digamos que has ocupado los lugares clave. ¿Qué diagnóstico darías, muy brevemente, del estado del libro o del circuito del libro ahorita, en nuestro 2019? Bueno, creo que en comparación con lo que a mí me tocó vivir, por ejemplo, en los años 90, ¿no? Creo que estamos mucho mejor, ¿no? En el sentido de que hay mucho más diversidad, más propuestas de todo tipo, ¿no? Desde muy comerciales hasta muy alternativas, ¿no? Creo que un poco como siempre, lo que sucede es que los reflectores terminan estando sobre una franja, digamos, muy convencional de lo que se produce en el libro. Me refiero a los reflectores, digamos, mediáticos, ¿no? La crítica, la atención, ¿no?
Y de algún modo siento, por ejemplo, nosotros que hicimos Tumbón Ediciones, hicimos ese editorial en parte porque sentíamos que el tipo de libros que nos gustaría ver y leer y comprar no estaban en las librerías, ¿no? Eso nos pasó en cierto momento, entonces dijimos, vamos a hacer esos libros. Y un poco la razón por la que ya no estamos haciendo libros es porque nos dimos cuenta que ya había mucha gente haciendo el tipo de libros que nos gustaba leer y que tal vez esa motivación ya no estaba tan ahí. Entonces, en ese sentido, creo que está mucho mejor, ¿no? Yo creo que o nos quedamos con el lado positivo, nos dices muy rápido el lado negativo. Bueno, el lado negativo, es lo que decir, el lado negativo es que sigue siendo muy, muy problemático la distribución. Sí, digamos, los libros siguen siendo caros para la gente, ¿no? El ideal, no sé, por ejemplo, Orwell decía que uno tendría que hacer un balance entre comprar un libro o cerveza, ¿no? Y entonces que si realmente pudieras decidir en algún momento, a ver, prefiero comprarme un libro que, digamos, un six-pack, pero ahora el libro sigue siendo más caro. Que el six-pack, ni siquiera una de 6. Exacto. Sí. Es el salario el que no está bien. Muchas gracias, Luigi, por compartir con nosotros estas reflexiones. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, TV UNAM, y nos vemos la próxima semana.